supervisar todas las operaciones financieras de todas las entidades financieras que funcionan en nuestro territorio nacional. Siguiente, por favor. El funcionamiento de las actividades financieras y la presentación de servicios financieros deben ser realizados únicamente por entidades que tengan autorización de la ASFI. Por eso es muy importante poniendo punto aparte a ello en nuestro diario vivir. A nivel nacional, en especial en Cochabamba, por lo menos hace 5 o 10 años atrás ha habido bastante movimiento económico relacionados con una especie de instituciones financieras que han ido promoviendo, pero esas instituciones financieras no eran autorizadas por la ASFI. O mejor dicho, eran instituciones que funcionaban con el fin de generar una rentabilidad alta. Ofrecían rentabilidad alta diaria de acuerdo a tu inversión. Muchos se deben acordar. Por ejemplo, esas instituciones, por lo menos a lo que me recuerdo, son el Bitcoin, algo relacionado con una institución que ofrecían bastante rentabilidad. Y hay muchas personas de a pie han ido acudiendo con el fin de poder obtener mayor rentabilidad. Pero también hay algunos que han podido observar y no han accedido a ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Simplemente porque no estaba autorizado por ninguna autoridad de fiscalización de Bolivia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, muy independientemente de que conozcamos las normas de ASFI, de que todas las personas de a pie que llevamos o que podemos llevar nuestros recursos económicos, podemos llevar a cualquier entidad financiera que esté bajo la supervisión y autorización del Estado. Y las instituciones que no tienen ninguna autorización puede ser una especie de estafa. Entonces, por eso es muy importante conocer qué instituciones están legalmente autorizadas por la ASFI. Por lo menos que tengan, pues, la legal autorización de su funcionamiento. Porque en esas épocas, esas instituciones no estaban autorizadas por ninguna instancia. Por ello, ha logrado captar bastante liquidez, podríamos decir, pero como esas instituciones no están autorizadas, no han logrado obtener la rentabilidad que les estaba ofreciendo la ASFI. Siguiente, por favor. La ASFI también, por ende, tiene objetivo institucional. Y uno de sus, o varios de sus objetivos son el proteger, en primera instancia, al consumidor financiero, al usuario, al cliente, aquellas personas naturales o jurídicas que acudan a cualquier entidad bancaria puedan ser protegidos por la autoridad de supervisión. También la ASFI, a partir de la promulgación de la Ley 393, existe una especie de acceso universal. Todas las personas productores
del área de agricultura, del área de ganadería, pequeños microempresarios logren el acceso a la banca, ya sea para el ahorro, ya sea para poder obtener un financiamiento. Otro de los objetivos institucionales es proporcionar información, una información precisa, puntual. Otro de los objetivos también que tiene la ASFI es controlar las políticas y metas de las entidades bancarias. Cuando hablamos de control de políticas, estamos hablando control de sus normativas de procedimientos que cada entidad bancaria tiene de forma particular, obviamente en el marco de las normativas vigentes. También tiene el control de las metas que tiene cada entidad financiera. Investigar denuncias. Obviamente aquellas personas que tienen inquietud o no han sido atendidas de forma cordial, ya sea cual fuere los motivos por lo que acude una persona a las entidades bancarias, tiene derecho a hacer una denuncia y ser explicados, obviamente, de forma oportuna. Otro de sus objetivos institucionales es el control de financiamiento destinado. La normativa ASFI establece de que todas aquellas personas e instituciones que puedan acceder al financiamiento tienen un destino específico, ¿no? Y ese destino se debe cumplir. En caso de cualquier incumplimiento, la ASFI nos está observando, ¿no? Y puede ser sujeto a sanciones en caso de que incurra un banco, una entidad financiera. Por otro lado, también tenemos, perdón, un corte vamos a hacer, creo que alguien, o bueno, hay varias personas que indican que no hay audio. ¿Podrían confirmar, estimados? Bueno, Querido Licen, sí, se escucha perfectamente. Tal vez las personas les aparece un icono ahí como si tuvieran unos audífonos. Tienen que apretar en ese icono de los audífonos y poner que se conecten al audio del teléfono. Creo que sale ahí para que les aparezca, estimado Licen. muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con lo que se refiere a los objetivos institucionales, ¿no? También mucho tiene que ver hoy por hoy, existe bastante control con lo que se refiere a la atención al público, la calidad del servicio. Por eso existe casi cada periodo, puede ser mensual, puede ser trimestral, una especie de encuestas. La ASFI, los personeros de la ASFI visitan de forma periódica todas las instituciones y hacen una especie de entrevista, ¿no? Para medir la calidad de servicio. Por ejemplo, un banco X, si 10 personas hemos entrevistado, de los cuales 8 personas no estuvieron conformes con la atención, entonces la ASFI tiene la potestad de poder, en primera instancia, dar a conocer estas observaciones, ¿no? Obviamente, con un término de fecha de respuesta para medir la calidad de servicio que está prestando. Y también existen
una encuesta para medir la calidad de servicio por internet, también por celular. A veces le llega un mensaje. Entonces, muy importante recalcar, la ASFI siempre está en pendiente de poder observar y controlar la calidad de servicio que prestan las entidades financieras. Otro de los objetivos institucionales es la estabilidad y la solvencia del sistema financiero, el sistema de pago, ¿no? Tener o mantener la liquidez necesaria en nuestro medio. En algún momento, no sé si es por redes sociales o cualquier otro comunicado, aparece por decir, un cierto banco está en quiebra o está ingresando a quiebra. ¿Qué pasa? Basta un rumor, todos a la fila, a retirar su efectivo. Entonces, la ASFI está bajo la observación de todas las entidades y de todos los tipos de información. Entonces, en ese sentido, la ASFI tiene que velar por el bienestar del sistema de pago que existe en nuestro país. Y esos sistemas de pago son las entidades financieras que funcionan a nivel nacional. Siguiente, por favor. El sistema financiero nada más y nada menos es el conjunto de entidades financieras que existen en Bolivia. O sea, todos los bancos, cooperativas, instituciones financieras que están autorizados conforme a la ley financiera de 393, los cuales obviamente prestan los servicios financieros a toda la población en general. Pues cuando hablamos del sistema financiero, estamos hablando de todo el conjunto de bancos que funciona, todo el sistema de pagos. A través de ello, el Estado también puede pagar cierta liquidez, por ejemplo, de los bonos, ¿no? En todos los bancos podrían ver pago de sueldos, salarios de los servidores públicos. Entonces, cuando hablamos de un sistema financiero, estamos hablando de todos los bancos autorizados por la entidad supervisora. Siguiente, por favor. El sistema financiero como tal, también están incluidos las entidades bancarias de dominio público o del Estado, o los que tienen accionario mayoritario, ¿no? Como en el caso de Banco Unión, el Banco de Desarrollo Productivo es netamente del Estado, los bancos múltiples, los bancos pymes, las cooperativas, las entidades netamente dedicadas al financiamiento de las viviendas de interés social y otras entidades financieras en desarrollo, las bancas comunales, y también están aglutinados las empresas de servicios complementarios. Siguiente, por favor. Entonces, la supervisión, como su nombre indica, de la ASFI, está basada en riesgos. Vamos a decir que la ASFI evalúa, califica a las empresas financieras o a todos los bancos de intermediación financiera, evalúa de acuerdo a la escala de riesgos.
¿no? Verifica la existencia y funcionamiento de sistemas formalizados de gestión integral de riesgos en las entidades financieras, para dicho efecto de manera enunciativa y no limitativa. Entonces, en este sentido, dentro de sus atribuciones, la ASFI, en primera instancia, para su funcionamiento total, va a sugerir, tiene que solicitar las políticas y las normas de gestión de riesgo integral, ¿no? ¿Y qué se refiere cuando hablamos de gestión de riesgo integral? Nada menos, nada más de las normativas operativas que tienen que ser cumplidas. En Bolivia son las únicas entidades financieras, o si no, las únicas empresas privadas que tienen bastante control son los bancos, porque se trata de negocio de dinero, ¿no? Porque se trata de manejo netamente de efectivo. Entonces, la ASFI está bajo la supervisión de todas las entidades financieras. ¿Ya? Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. La supervisión basada en riesgos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a ver? Netamente va a ver, va a evaluar si está funcionando efectivamente los sistemas que manejan las entidades financieras para gestionar oportunamente los riesgos. Seguramente vamos a profundizar lo que se refiere a los riesgos financieros, ¿no? Con expertise que creo que va a estar entre mañana y pasado. Con ello van a ir profundizando. Sin embargo, vamos a ir de forma general esta parte. Entonces, la ASFI netamente va a poder verificar y va a ver si está funcionando sus controles de sus políticas y las normativas que tiene para proceder, por ejemplo, en otorgar un crédito. ¿Cuáles son los procedimientos y los mecanismos que maneja el banco? ¿Cuáles son los procedimientos y mecanismos para captar un DPF? ¿Cuáles son los mecanismos para otorgar o para aperturar una cuenta de caja de ahorro? Una cuenta corriente. También la ASFI, a través de la supervisión basada en riesgos, va a controlar la eficacia y la eficiencia del control oportuno. Aquellos controles son indicadores, podríamos decir, cuando hablamos de control oportuno, estamos hablando de que las entidades financieras manejan una especie de control automático en sus sistemas de información. Podríamos decir indicadores, alertas, ¿no? Cuando llega, digamos, por decir del 1 al 10, su margen de error está determinada en 3 y sus indicadores la alertan que está en 3, entonces, ¿no? Quiere decir de que su sistema de control de gestión de riesgos no está funcionando, o por lo menos le está alertando que está, ¿no? En rojo. Entonces, todo ello hace el control, la ASFI, basada en riesgos a las entidades financieras. Siguiente, por favor. Por otro lado, el nivel de supervisión de la ASFI que realiza de forma periódica para ver los niveles de solvencia y calidad de gestión. Criterios para clasificar los niveles de solvencia.
Por si acaso, todas las entidades bancarias están en diferentes niveles de solvencia que se encuentran. Obviamente aquellos bancos están con una efectiva y buena solvencia económica o de solvencia liquidez, y al mismo tiempo algunos bancos están con bajo nivel de solvencia de liquidez. Es por eso que en aquellos casos, por ejemplo, un ejemplo, haciendo un paréntesis, cuando hablamos de solvencia de liquidez, cuando los bancos nos ofrecen para que podamos llevar nuestros recursos efectivos, nos ofrecen una cierta tasa de interés, ¿no? Y de un tiempo a otro tiempo suele suceder un incremento en la tasa de interés para captaciones de efectivos. ¿Por qué lo hace el banco? Lo hace por estrategia para captar, obviamente, un poco más. Si antes pagaba 5%, 3%, hoy está pagando 8%, quiere decir que requiere liquidez para el funcionamiento de la misma entidad. Entonces, para poder captar en las bancas, tratan, obviamente, de subir la tasa de interés que puedan percibir las personas que puedan llevar la liquidez a las bancas, ¿no? También realiza criterios para clasificar los niveles de solvencia, emitir instrucciones y recomendaciones, ¿no? Cada cierto tiempo, por ejemplo, en estos últimos, por la crisis sanitaria que seguimos, cuando se estaba agudizando, ¿qué es lo que hizo la ASFI? Sacó circulares instructivos, ¿no? Donde pone las circulares de diferimiento, las circulares para reprogramación, las circulares de periodo de gracia, ¿no? De acuerdo a la realidad. Entonces, todas las entidades bancarias tienen que estar atentos y sujetos a todos los cambios que pueden existir a través de la ASFI, ya sea mediante instrucciones, circulares, todo ello. Siguiente, por favor. Régimen de sanciones. Así como controla la ASFI a todas las entidades financieras, también existen instituciones que van infringiendo en ciertas faltas, y esas faltas pueden ser voluntarios, involuntarios, falta de capacitación, todo ello, pero la ASFI también maneja los regímenes de sanciones, y estas sanciones, podemos decir, no son pequeñas, es bastante fuerte, podemos decir. Entonces, entre los regímenes de sanciones que tiene la ASFI, podemos decir que las sanciones administrativas deben ser aplicadas por la directora ejecutiva o director ejecutivo de la ASFI, sin perjuicio a las demás sanciones establecidas por la ley y la responsabilidad civil o penal que hubiera en lugar. Siguiente, por favor. Imposición de sanciones administrativas. Tienen que ser realizadas, obviamente, bajo el principio de tipicidad, bajo el punto de igualdad, veracidad de material, comprobada, obviamente, las faltas o las fallas que hubieran cometido los bancos, tienen que ser comprobadas, tienen que ser documentadas, ¿no? Tienen que ser precisas. Y retroactividad y proporcionalidad. Siguiente, por favor. Dentro de las sanciones, podemos clasificar las sanciones administrativas. Están clasificadas en 4 puntos.
Hay sanciones de gravedad máxima que no se puede enmendar. Hay sanciones de gravedad media, puede ser por negligencia de algún personal de algún banco. Existen también gravedad leve, que se refiere a preintertencional. Y también podemos tipificar gravedad levísima, que también está determinada como negligencia o imprudencia o desconocimiento, falta de capacitación, obviamente que no causen daños grandes. Siguiente, por favor. Sanción con amonestación escrita. Esta sanción obviamente va a recaer sobre infracción de gravedad leve y de gravedad levísima. O sea que una sanción leve, podríamos decir, una llamada de atención. Pero en caso que vuelva a reincidir, directamente está sujeta a las multas. Siguiente, por favor. Lo que se refiere a la sanción con multas, la ASFI va a aplicar directamente las multas con aquellos casos en los que la infracción por acción o omisión sean calificadas como gravedad leve y gravedad levísima. En caso de reincidencia, la gravedad media. En el caso de deficiencias en encaje legal y retraso en la presentación de información periódica por parte de las entidades financieras. Muchos se han debido preguntar qué es el encaje legal. Siguiente, por favor, vamos a ir viendo lo que se refiere al encaje legal. El encaje legal es un instrumento de política monetaria. Estos encajes permite al Banco Central hacer una especie de control. Los encajes se denominan como una especie de retención. ¿Ya? Retención de un porcentaje de los cajas de ahorro, un porcentaje de los DPFs, un porcentaje de cuenta corriente, para tener control sobre la oferta de dinero mediante el multiplicador monetario. El encaje legal como instrumento macroprudencial se lo utiliza de manera contracíclica. Ahí podemos ver, el encaje legal se utiliza para mitigar el riesgo sistémico, prevenir el excesivo crecimiento del crédito. Es una especie de freno. Por otro lado, mejorar la administración de la liquidez y su estructura de fondeo. Si no existiera encaje legal, ¿qué es lo que pasa? Alguna entidad financiera podría utilizarlos todos sus liquidez al 100%. Y para atención al cliente, ¿qué? Entonces la ASFI vela también para que exista suficiente liquidez en todas las entidades financieras. No puede lograr o llegar a utilizar el 100% de liquidez, ¿no? Por ejemplo, el encaje legal más o menos está entre 10 a 12%, ¿no? Entonces, por decir, la ASFI determina que el encaje legal, la gestión 2023, es el 10%, entonces todas las entidades financieras tienen que tener una alarma o algo que les alerte que no pueden llegar al 10%. Pueden llegar al 10%, pero pasar, ya no. Entonces, en muchos casos, las entidades financieras
su encaje legal interno es entre 12 a 15%, ¿no? Para que no lleguen al tope. Porque si llegaran al tope, al 9.9%, ya están bajo la observación y sujeto a ciertas sanciones. Entonces, en ese sentido, mucho tiene que ver el manejo de lo que es la liquidez, ¿no? Obviamente varía entre caja de ahorro y en caja de ahorro es un porcentaje, en depósitos a plazo fijo es otro porcentaje, no es lo mismo, en cuenta corriente es muy diferente, entonces obviamente existe un promedio de que cada banco maneja su encaje legal, pero en general la ASFI establece un porcentaje, ¿no? Y también como encaje legal va a facilitar el acceso a créditos a ciertos sectores. Cuando, por ejemplo, gestión 2021, el Estado a través de la ASFI determina, ¿qué es lo que determina? Como todas las personas han acudido a utilizar su ahorro, su dinero en cajas de ahorro, ¿qué es lo que pasa? La gente ha ido consumiendo y ha ido disminuyendo la liquidez en las entidades bancarias. ¿Y qué es lo que hace la ASFI? La ASFI hace dos mecanismos. En una oportunidad, si el encaje legal estaba al 12%, entonces baja al 10%, cosa que el 2% vaya dinamizándose, vaya circulando ese efectivo, ¿no? El encaje legal es una especie de freno, una especie de congelamiento, ¿no? Entonces, el Estado aplica esos mecanismos a través de la ASFI. Por otro lado, también aplica un mecanismo que también ha sido aplicado, que el 50% de sus utilidades no sea distribuido, sino que sea reinvertido para dinamizar en los créditos productivos. Entonces, hay otro mecanismo que también aplica el Estado a través de la ASFI, ¿no? Aplicación de sus utilidades anuales en la reinversión para mecanismo de dinamización para créditos productivos. Siguiente, por favor. Dentro de las sanciones, también existe la cancelación de autorización de funcionamiento. En casos de reincidencia y subreincidencia, pues la ASFI no demora ni tiene miedo de poder quitar la autorización de la licencia de funcionamiento, ¿no? La cancelación o revocatoria de la licencia de funcionamiento de una entidad financiera, así como la suspensión puede haber por cierto periodo, por un mes, por una semana, prohibición o inhabilitación definitiva del infractor. Se aplicada cuando la infracción por acción o omisión sea calificada como gravedad máxima. Esto es el que no tiene reparo, ¿no? Por otra, también tenemos la cancelación o revocatoria de la licencia de funcionamiento. También aplicará cuando la entidad sea intervenida por su liquidación. Aquellas entidades que se encuentran en disolución, ¿no? Comienzan a realizar la liquidación, ¿no? De acuerdo, dispuesto a la ley presente. Siguiente, por favor. Reparación de daños. No, obviamente algún consumidor financiero pueda encontrarse o puede ser dañada. El consumidor financiero podrá solicitar a la ASFI que las sanciones administrativas incluyan
si correspondiese la obligación de parte de la entidad financiera de cubrir todos los gastos, perjuicios, ¿no? Ocasionados por la transgresión de la norma cuando el daño no supere el 0,5% del capital mínimo. Siguiente, por favor. También existe la prescripción. La ASFI, como la autoridad competente del Estado, para imponer sanciones, prescribe en el plazo de 2 años. Por decir, si una entidad financiera estaba observada y dentro de obviamente la ASFI tiene los 2 años, si dentro de los dos años computables a partir de la fecha de realización de los hechos, la acción de la autoridad de supervisión financiero para imponer sanciones prescribe en el plazo de 2 años, computables a partir de la fecha de realización de los hechos. Siguiente, por favor. También la prescripción será interrumpida, dice, cuando cualquier acto administrativo o diligencia expresa realice la ASFI a efecto de la averiguación de hechos de infracción, ¿no? Esto no aplica la prescripción en caso de infracciones permanentes. Siguiente, por favor. Obligación de informar sobre las sanciones impuestas. Obviamente, las sanciones impuestas por la máxima autoridad ejecutiva de la ASFI. La ASFI es una entidad financiera que será puesta en conocimiento al directorio, consejo de administración o la máxima autoridad, debiendo la entidad financiera, obviamente, informar a la Junta General de Accionistas. Cuando exista observación o sanción impuesta por la ASFI, obviamente, el gerente de la ASFI obviamente tiene la autoridad y la potestad de informar a todos los accionistas del banco, ¿no? Para tomar acciones, decisiones a la asamblea de socios. Siguiente, por favor. Destino de las multas. Como dije hace un momento, las multas cuando son de forma efectiva es bastante alto, ¿no? Es bastante, por eso todas las entidades bancarias tienen el cuidado, el pulcro de poder equivocarse lo menos posible, ¿no? Y las multas, estas multas van con destino como ingreso para el Tesoro General del Estado. Siguiente, por favor. El control que realiza la ASFI es específicamente en el régimen de control de tasas de interés. A partir de la promulgación de la Ley 393, la ASFI ha establecido los techos máximos tanto de la tasa activa y de la tasa pasiva. O mejor dicho, de las tasas de interés que paga por los ahorros que paga el banco y también la tasa de interés que cobra por los créditos otorgados. Pero eso va a ser solo en el caso de crédito productivo, ¿no? Los créditos productivos, su límite es el 11.5%. Es lo máximo que pueden pactar la tasa de interés con el sector productivo. También la ASFI realiza el control del régimen de comisiones. También realiza el control de modificación de tasas de interés. Prohibiciones de cobros adicionales. Niveles de cartera mínimo. En este caso, con la ley 393, la ASFI ha propuesto y ha
y ha instruido de que todos los bancos, en primera instancia, los fondos financieros, en primera instancia, se regularicen a un banco, ya sea múltiple o pyme. En el caso de los niveles de cartera mínimo, ¿qué es lo que hizo? Todas las entidades bancarias, la cartera debe estar concentrado un 60% en cartera productiva. Dentro de la productiva están los créditos de interés de vivienda social y el resto de los créditos 40%. Entonces, la banca, a partir de su emisión de la ley 393, tenía 5 años para ir adecuando su cartera de crédito que está conformado. Hoy por hoy ya podrían decir casi el 90 o el 100% de los bancos tiene el control estricto de 40 y 60%, ¿no? También los sectores priorizados. Los sectores priorizados en este caso eran lo que se refiere al crédito del sector productivo. Y entre los sectores productivos están los manufactureros, los transportes interprovinciales, turismo, producción intelectual, ¿no? Los agricultores, los ganaderos, todo lo que se refiere a la transformación de materia prima. Entonces, los sectores priorizados son ellos. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si no en nuestro país no existiera un ente regulador? O que nuestro ente regulador sea demasiado flexible. Las entidades financieras tienen la tendencia a libre oferta y demanda de la tasa de interés, como en aquellos tiempos, ¿no? Era de acuerdo a la oferta y demanda. No existía tasa regulada para ciertos sectores. Inaccesibilidad a la banca para las personas de a pie. Pérdida de confianza del consumidor o del usuario. Las personas mayores aún todavía no tienen una confianza en las entidades bancarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquellos años 90, 80, las bancas quebraban. Y cuando una persona tenía un cierto ahorro, no había nadie que pueda levantar la mano por esa persona. Entonces había bastante desconfianza. Fácilmente las entidades bancarias podrían decir, estamos en quiebra, ¿no? Quiebra de las entidades financieras de forma espontánea. Estafas piramidales, por ejemplo, en ese tipo de instituciones que estaban ofreciendo rentabilidad por el dinero que podían captar, era falso, ¿no? Los consumidores sin derecho a reclamo por los perjuicios, inestabilidad del sistema financiero boliviano. Entonces, a partir de la existencia de la normativa, ha ido regulando, ¿no? Pero si no existiera, si fuera más flexible, estaríamos en ciertas situaciones. Siguiente, por favor. El marco normativo para otorgar créditos. Uno de sus atribuciones que interviene la ASFI dentro de las actividades normales de la banca es enmarcar bajo qué normativa se debe otorgar un crédito. Entonces, todas las entidades bancarias tienen que en principio, tener un principio mínimo para la evaluación de los deudores, ¿no? Una partida.
Cada entidad de intermediación financiera debe contar con políticas de evaluación de los deudores, la que deben contener al menos siguientes criterios. Vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. En primera instancia existen factores generales. Y dentro de esos factores generales hay los indicadores macroeconómicos, análisis del sector y análisis grupal. Cuando hablamos de factores generales, la ASFI establece que para otorgar un crédito, ya sea una persona natural o jurídica, tiene que ver mucho al entorno del indicador macroeconómico, de ciertas actividades, ¿no? A nivel nacional, un cierto tipo de actividad, ¿cómo está funcionando? ¿Está en buenas condiciones, en peores condiciones? El análisis del sector, un cierto rubro de la actividad, ¿cómo está funcionando en cierto periodo? El sector de transporte pesado, por decir, ¿cómo está funcionando? Si está en pésimas condiciones, con bloqueos, con relaciones internacionales rotas, obviamente ese sector no está en buen funcionamiento. Entonces la banca tiene la potestad de poder ver cómo está funcionando ciertos sectores y está dentro de su obligación de poder ver eso. Y al análisis grupal, lo que se refiere a los que son instituciones o las personas que se dedican a cierto rubro. Siguiente, por favor. La ASFI también recomienda y también instruye de que también, aparte de ver los factores generales, también tiene que ver los factores individuales. Y esos factores individuales es precisamente, se refiere a la evaluación de capacidad de pago para otorgar un crédito. Y si es un usuario, un consumidor financiero con bastante experiencia, podríamos decir, o con bastante historial, pues también se tiene que ver el comportamiento de pago. Siguiente, por favor. La ASFI también establece las políticas de solución en caso de que las empresas o las personas deudores no logren de alguna forma, no logren pagar, por decir, o las bancas no logren recuperar la totalidad de crédito otorgado. O como en este caso de la crisis sanitaria que seguimos atravesando, obviamente hay varias rubros, entidades, empresas industriales, comercio, transporte, han ido mermando, ¿no? No han logrado mantener la capacidad de pago como al inicio que se ha pactado. Entonces, en ese sentido, la ASFI establece las políticas de reprogramación. Dentro de las políticas de reprogramación, obviamente, cada banco tiene que adecuarse a esa política de reprogramación, y la reprogramación es simplemente un poquito ampliar los plazos y así también el saldo capital con el que se encuentra la fecha, ¿no? Si antes pagaba 2.000, hoy el cliente puede solicitar que pagues 1.000 bolivianos de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, las políticas de reprogramación obviamente son establecidas también por la ASFI. Las políticas de recalificación de deudores, ¿no? La ASFI también establece
la recalificación de los deudores en caso que de incidir en 30 días de atraso, 60 días, 90 días. Entonces, la ASFI también otorga calificación a cada cliente, a cada consumidor de servicios financieros mediante calificación, ¿no? ¿Qué pasa si una persona reincide en poder seguir obteniendo crédito de algún banco y sigue reincidiendo en no pagar? Entonces, la ASFI recalifica a los deudores en función al comportamiento de pago que tuvieran a la fecha. Y obviamente las políticas también muestran los reportes de información o los buros de información que todos los bancos tienen acceso a información del tipo de cliente que pueda otorgar al momento de solicitud de crédito. Siguiente, por favor. Dentro de las normativas de la ASFI establece que existen sujetos a crédito, son las personas naturales, que son personas individuales, las personas de a pie, ¿no? Pueden ser dependientes que trabajan en cualquier institución y también pueden ser personas independientes, ¿no? Y en sector, y lo que se refiere a las personas jurídicas son netamente las empresas privadas o públicas. Siguiente, por favor. La ASFI también establece tipos de créditos según. Entonces, aquí podemos ver la tipificación de 5 tipos de créditos. Crédito empresarial, crédito pyme, microcrédito, crédito vivienda y crédito consumo, ¿no? Crédito empresarial se refiere a aquellos créditos que puedan solicitar las empresas, ya sea para inversión, ya sea para capital de inversión o capital de operación. De la misma forma, los créditos pymes de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pueden solicitar ya sea para inversión o de operación. Cuando decimos inversión, estamos hablando de que pueda adquirir una maquinaria, puede adquirir un inmueble, puede adquirir aquellos bienes que le pueda servir a la empresa para poder transformar, ¿no? Y el capital de operación son aquellos efectivos que le permitan operar, ¿no? Que le permitan funcionar. Y los microcréditos son, hoy por hoy, los que más están redundando en todas las entidades financieras, son los microcréditos, ¿no? De la misma forma, existen microcréditos de inversión y de operación. Y ahí también tenemos créditos de vivienda normal, vivienda de interés social o vivienda para refacción de inmuebles. Y por último tenemos crédito de consumo, que es de libre disponibilidad, ¿no? En estos tipos de crédito tipificado, la ASFI hace bastante énfasis, ¿no? Cuando realiza su visita a cualquier entidad financiera, obviamente la ASFI realiza una especie de sondeo de los clientes y realiza visitas personales. Y por decir, pregunta a los consumidores, ¿para qué fue el destino de tal crédito? ¿No? Pues algunos dirán para compra de vivienda, algunos dirán compra de vehículo, ¿no? Algunos dirán, yo dispuse para matrimonio de mi hijo, y otra parte para comprar un lote. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Tendría que estar destinado al crédito consumo, que es de libre disponibilidad. En caso de que no exista esa hermenéutica de clasificación, obviamente va a ser una de sus sanciones, podría ser sancionado o observado por las, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el tipo de créditos que pueda solicitar el cliente. Siguiente, por favor.
La ASFI también establece tipos de garantías. En este caso tenemos dos tipos de garantías. Tenemos las garantías reales o convencionales y garantías no reales y no convencionales. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las garantías reales. La ASFI establece una serie de garantías que tiene que realizar al momento de firmar un contrato contractual en caso de préstamos. Ahí podemos ver que muchos conocemos que son las hipotecas sobre bienes inmuebles, ¿no? Los terrenos urbanos y rurales. Aquí también están los vehículos, los edificios, edificación de plantas industriales, casas y departamentos para vivienda u oficina. Las hipotecas deben estar registradas, obviamente, con las formalidades de ley en el registro de derechos reales, ¿no? Garantías prendarias, ¿no? En algunos casos se realiza hipoteca de garantías reales prendarias sujeto a registro. Normalmente ocurren con aquellos maquinarias pesadas, ¿no? Maquinarias industriales que son sujetos a registro. En ese caso se le denomina como garantías reales o convencionales que son netamente tipificadas por la ASFI, ¿no? Bonos de prenda, ¿no? Expedidos por un almacén general de depósito, respaldados por mercadería o productos terminados en depósitos de fácil realización comercial. Siguiente, por favor. Y esto es garantías no convencionales, también denominado garantías no reales, ¿no? Las garantías no convencionales están pues dirigidas a facilitar la obtención de créditos del sector productivo. Así el cliente puede presentar como garantía los documentos de su propiedad, pero no con ánimo de registro, simplemente como su nombre indica, prendaria, ¿no? Los productos elaborados por el cliente, puede haber igual prendaria de mercadería, prendaria de maquinaria, no sujeto a registro, ¿no? Las garantías convencionales pasan por un proceso de evaluación y no así las garantías no convencionales, ¿no? Por ejemplo, para hacer una garantía que sea real, tiene que ser la hipoteca, tiene que ser realizado por el avalúo de un cierto perito, ¿no? En caso de los arquitectos, tiene que darle un valor real. Mientras en caso de garantías no reales, simplemente es prendaria, dejar de prenda tus documentos de inmueble, terreno, ¿no? De vehículo, de acuerdo a la particularidad de los bancos, ¿no? Algunos sí tienen bastantes garantías no convencionales y algunos bancas es bastante limitado también, ¿no? Siguiente, por favor. Tipos de garantías no convencionales. Aquí vamos a ver cuáles son las garantías no convencionales, ¿no? Ahí podemos ver fondo de garantías, seguros agrarios, ¿no? Documentos de custodia no sujeto a registro de propiedad, como les decía hace un momento, ¿no? Contratos o documentos compromisos de venta futuro, avales o certificaciones, productos almacenados, que podemos decir la mercadería, semovientes en caso de los ganaderos, ¿no? La cantidad de cabezas de ganado que tuviera, digamos, por decir 100 cabezas, 200 cabezas, entonces, en función a sus mecanismos de evaluación de tipo de garantía, las bancas aplican, ¿no? Patentes de propiedad intelectual. Siguiente, por favor. También la ASFI establece tamaño de empresa, ¿no? Tipifica en función al tamaño de empresa cada actividad y empresa. Dentro, la ASFI clasifica en 4 tipos de tamaño de empresa. Primero son la gran empresa, que están situadas todas las empresas grandes, las SAs, las SRLs, y las medianas empresas
también las unipersonales, podríamos decir, y las pequeñas empresas, y por último, las microempresas son aquellos comerciantes o pequeños negocios que funcionan desde una tienda de barrio hasta, ¿no? Hasta cierto monto de capital, podríamos decir. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, el tamaño de empresa se determina, la ASFI determina en función a estas directrices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de microempresa, ¿no? El índice tiene un indicador cada cierto, por tamaño de empresas, la ASFI tipifica, ¿no? Por índices. La microempresa está menor igual a 0,035, ¿no? Menor igual a 0,35. ¿Y eso 0,035 de dónde proviene? Justamente viene del cálculo del índice por actividad de producción, ¿no? Para ello se tiene que considerar el ingreso por ventas, el patrimonio y el personal ocupado. Entonces, en función a eso determinan el tamaño de empresas, las empresas en función al tamaño, ¿no? Por ejemplo, en pequeñas empresas ya no es menor o igual a 0,35, sino es mayor o menor o igual a 0,115, ¿no? Hasta 0,035. Entonces, en ese caso es considerado como pequeña empresa. Y así sucesivamente, la mediana empresa igual sube de 1 igual a menor a 0,115. Y la gran empresa es de mayor a 1, ¿no? Entonces, son índices que determinan en qué tamaño de empresa se encuentra cierta entidad, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, también la ASFI establece prohibiciones de entidades de intermediación financiera y conceder los nuevos créditos ni recibir la garantía de personas. Entonces, la ASFI, dentro de sus prohibiciones, establece ciertos mecanismos para que no pueda otorgar créditos, ¿no? Porque sabemos que la banca trabaja con la liquidez del público. No necesariamente es dinero el 100% de efectivo del banco, sino pues hace una intermediación financiera, ¿no? Por un lado capta efectivos y por otro lado otorga créditos, pero cumpliendo ciertas condiciones. Pero la ASFI establece prohibiciones para aquellos consumidores financieros que se encuentran en ciertos factores, ¿no? En este caso vamos a tipificar las personas que se encuentran en calificación F, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo de esta calificación F son aquellas personas que ya no cuentan con capacidad de pago y se encuentran en insolvencia económica, ¿no? Entonces, cuando las personas no pagan más de un año, un ejemplo, llegan a una categoría F donde ninguna entidad financiera pueda otorgar, ¿no? Porque si es que otorgar está dentro de las prohibiciones, entonces existe una restricción, ¿no? Para que pueda reincidir una persona, seguir sacando créditos de algún banco, entonces ya tiene calificado. La ASFI califica mediante su historial vigente y crediticio que tiene en cualquiera de las entidades financieras a nivel nacional. Otra de las prohibiciones es que tenga créditos castigados, ¿no? Por insolvencia. Los créditos castigados son ya prácticamente como un crédito irrecuperable, ¿no? Que ya no se puede recuperar, ¿verdad? En este caso queda pues observado
hasta que regularice la persona, ¿no?, el crédito que está pendiente de pago. También vamos a decir créditos en ejecución con alguna entidad financiera, ¿no? Como todas las entidades financieras tienen acceso a información de historial crediticio y de buró de información, entonces no puede ser sujeto a crédito los que se encuentran en un crédito de ejecución, ¿no?, o en proceso judicial. La entidad de intermediación financiera que otorgue créditos incumpliendo lo dispuesto en el párrafo anterior debe calificar el endeudamiento total de prestatario en la calificación F, ¿no? Contribuir la previsión de 100%. Siguiente, por favor. También vamos a continuar con las provisiones. También dentro de las provisiones, la ASFI establece realizar descuentos o préstamos con letras de cambio, ¿no? Si no existiera algún mecanismo de control de parte del Estado, entonces alguna vez ha debido suceder. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tiene prohibición y no puede incurrir en estas faltas. Efectuar bajo cualquier modalidad recargas, ¿no?, y gravámenes adicionales a la tasa de interés, retenciones de crédito, condicionar el otorgamiento de crédito. Solo puede condicionar o rechazar el crédito cuando se encuentra en ciertos tipos, ¿no? Hace un momento vimos cuando se encuentra en categoría B, en categoría F, en categoría de ejecución o por insolvencia económica, ¿no? También ahí nos indica dentro de sus prohibiciones desembolsar en efectivo a través de la cuenta caja ningún crédito igual o superior o equivalente a moneda nacional. No puede ser desembolsado en efectivo, sino en caja de ahorro del cliente, ¿no? Aquellos años todavía se podían desembolsar directo, hoy por hoy no. Las entidades de intermediación financiera no pueden hacer el uso de las prácticas de cobranza abusiva, ¿no? Seguramente en algunos casos las entidades han excedido en tipo de cobranza que hacen, entonces está dentro de las prohibiciones, ¿no? O de los procesos de cobranza judicial o extrajudicial. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el claro ejemplo, ¿no? La ASFI, como decía, independientemente de la supervisión que realiza a las entidades bancarias, todas las personas, todos los consumidores financieros de cualquier entidad bancaria a nivel nacional llegan a un centralizador, ¿no? Y eso se lo denomina como información confidencial, ¿no?, que tienen acceso a todas las entidades bancarias. Y obviamente la ASFI tiene acceso directo a ello y tiene atribución de dar una calificación a todos los clientes en función a su historial crediticio y en función a su comportamiento de pago que realiza cada persona. En este caso, por ejemplo, cuando un consumidor financiero se encuentra en categoría A, se encuentran al día o con un día de mora no mayor a 30 días, ¿no? Cuando una persona todavía está con 28 días de retraso, todavía se maneja en categoría A, pero esto es en el caso de calificación de deudores por crédito de vivienda, ¿no? Las calificaciones de evaluación varían de acuerdo al tipo de crédito. Esto es un ejemplo de una calificación del deudor de crédito de vivienda, ¿no? En categoría B, los que se encuentran con retraso de 31 a 90 días. Categoría C, los que se encuentran con una mora de 91 a 180 días. Y la D de 181 a 270.
y sucesivamente la F se encuentra mayor a 360 días. En este caso, la banca, en la mayoría de los casos, casi el 100%, solo va a otorgar a aquellos clientes que se encuentran en categoría A, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente que presenta la ASFI, ¿no? Las demás categorías están en función al tiempo que pasa a partir de sus días de mora. Siguiente, por favor. Otro ejemplo también tenemos aquí, la evaluación y calificación de deudores con créditos de consumo, ¿no? Hace un momento les decía por tipos de crédito, hace un momento les mostraba el ejemplo de un crédito de vivienda. En este caso es de un crédito de consumo y microcréditos. En primera instancia lo vamos a ver lo que se refiere aquí a la primera parte es de crédito consumo. En este caso, por ejemplo, varía para categoría A, solo se mantienen A los que no se encuentran mayor a 5 días, ¿no? Quiere decir que este tipo de créditos solo tolera 5 días de retraso. Y para estar en categoría B, está entre los 6 a 30 días. Y la C de 31 a 55 días. Y así sucesivamente para estar en categoría F, que no es recomendable para nadie, se tiene que encontrar con un retraso mayor a 90 días y ya está calificado como insolvente y no va a poder acceder a ninguna entidad financiera. Eso es por el tipo de crédito de consumo. Por el tipo de crédito, microcrédito también varía, ¿no? Aquí podemos ver en A, categoría A, que es recomendable y es un cliente normal, podríamos decir, se encuentra al día con una mora de no mayor a 20 días. En este caso tolera todavía 20 días, ¿no? En categoría B, de 21 a 30 días y así sucesivamente hasta F mayor a 90 días, ¿no? Entonces, la ASFI establece ciertos mecanismos, criterios para calificar a cada cliente en función al tipo de créditos que solicita y en función a los días de mora que se encuentra, ¿no? Entonces, lo normal es que cualquier cliente que quiera solicitar debe encontrarse en categoría A. El resto de las categorías ya genera el B, la C, la D, ya genera desconfianza y F prácticamente está vetado hasta que solucione. Siguiente, por favor. Dentro del régimen de previsiones, en la primera parte decía, la ASFI hace el control y seguimiento en función a los riesgos, ¿no? Entonces, cuando el riesgo de cierta entidad supera el límite establecido, entonces la ASFI también tipifica los regímenes de previsiones. Cuando decimos previsiones es algo negativo en este caso, no es algo positivo, ¿no? En este caso, en términos de la banca, las previsiones son sinónimo de congelar un cierto monto de dinero, ¿ya? Un cierto monto de liquidez en el caso de los bancos. Entonces, para ello tipifica como previsiones específicas, se refiere resultado de la evaluación como resultado de evaluación, por decir, como por la visita de la ASFI a cualquier banco, la ASFI va a emitir una calificación, ¿no? Por el trabajo realizado, ¿no? Y las entidades de intermediación financiera deben constituir previsiones específicas diferenciadas por monedas sobre el saldo de crédito directo y contingente. Más allá vamos a ver un poquito más detallado. Siguiente, por favor. Por ejemplo, también la ASFI realiza sus previsiones
podemos decir, congela un cierto monto de liquidez por tipo de crédito, ¿no? En este caso, por ejemplo, en caso de crédito empresarial, microcrédito, pyme, al sector productivo en A no previsiona nada. Al sector no productivo ya te previsiona 0,25 y así sucesivamente por tipo de créditos en caso de viviendas. Y cuando está en categorías F, que no es recomendable, te previsiona el 100%, ¿no? El 100%. Ya no es un porcentaje. Entonces, de esta forma, y esa previsión es no el monto de previsión que establece la ASFI es directamente congelar el dinero, esa cantidad de dinero. No pueden disponer la banca en circulación ni para crédito, ni para pagos, nada. Es totalmente congelado, ¿no? Solo puede poner en funcionamiento cuando recupere ese porcentaje de efectivos en circulación por créditos. Siguiente, por favor. Esto es en caso de moneda nacional y UFS. En este caso es de moneda extranjera, ¿no? También varía. En este caso, por ejemplo, cuando son créditos directos son 2.5 y contingente 1% y así sucesivamente en función a la categoría que se encuentre cada crédito, ¿no? La ASFI estipula directamente en función a la categoría que se encuentre. Siguiente, por favor. Siguiente. También existe previsiones genéricas. Las entidades de intermediación financiera que operen con créditos PYME calificados por día de mora de vivienda de consumo deben constituir y mantener una previsión genérica cuando la administración crediticia presente factores de riesgo de incobrabilidad, ¿no? El riesgo sabemos que es algo que no funcione tal como lo planificado. En este caso, si hablamos de riesgo crediticio, estamos hablando de que la posibilidad o la probabilidad de que un cliente que tenga créditos no cumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces, cuando suceda un riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad e inadecuadas políticas para la reprogramación, cuando el banco no tenga políticas adecuadas para dar solución a la mora, entonces lo va a calificar a la banca o va a hacer previsionar esta previsión genérica, ¿no? Adicionalmente. Siguiente, por favor. Factores determinantes. Esto es muy importante a la hora de calificar a las entidades bancarias. La ASFI decía, de forma periódica, visita a todos los bancos. De forma periódica. Y hace visita in situ, visita en la agencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verifica en el caso para dar una calificación, una valoración del tipo de trabajo que está realizando? Específicamente en factores determinantes para la previsión de la ASFI es el tipo de trabajo que realizan para la otorgación de créditos, ¿no? Entonces, para ello, para determinar, para calificar, va a verificar si el crédito ha cumplido ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, o también lo denominan este aspecto los 10 factores de la ASFI, que bajo estos 10 factores o bajo estos 10 indicadores, la ASFI determina la calificación al final de la visita, al final del realizar el control respectivo. Entonces, en primera instancia,
un cliente tiene que ser verificado al 100% por la entidad bancaria, tanto el domicilio como su actividad laboral o fuente laboral. Y segundo, la entidad bancaria, previo a la otorgación de crédito, tiene que verificar y constatar la comprobación de fuentes de ingreso, ¿no? Fuentes de ingreso, ¿no? O su actividad que genera ingresos. Y otro punto importante es que las entidades bancarias tienen que verificar los antecedentes de pago, ¿no? Hace un momento veíamos las prohibiciones, con qué categorías no podían acceder a créditos. En este caso, por ejemplo, está dentro de los puntos de calificación, ¿no? ¿Con qué antecedentes se le otorga a algún consumidor financiero un cierto crédito, ¿no? Ya sea como titular o como garante, ¿no? Ahí nos dice operaciones vencidas en ejecución o castigadas. También verifica dentro de los factores determinantes, hace la misma operación al garante, si tuviera con garante personal, ¿no? Hace la misma operación. Evalúa lo mismo que al titular y al garante. Siguiente, por favor. Factores determinantes para la ASFI. Verificación cuando corresponda a la existencia de las garantías perfeccionadas. En este caso, cuando son garantías prendarias, ¿no? Verifica si existe realmente, digamos, presenta un documento de terreno agrícola en cierto lugar, entonces la ASFI verifica eso, si constata si realmente existe, ¿no? Y también ve la valoración adecuada de los medios, de las medidas y adoptadas para su protección. Y otro punto que ve también es la evidencia de los créditos que eventualmente no cumplan con los requisitos. Entonces, la ASFI cuando realiza la visita a los bancos, hace la revisión de un carpeta de crédito de cierto cliente que cumplan todos los requisitos, ¿no? Que ha establecido la ASFI. También verifica la conservación de las garantías, ¿no? Si se encuentran bien custodiados. También verifica la evidencia de que los créditos también verifica de que las documentaciones requeridas por su política crediticia tenga el correspondiente contrato, ¿no? De las garantías, como también del monto que está solicitando. Siguiente, por favor. Y también dentro de los factores determinantes, la ASFI verifica la evidencia del seguimiento periódico, ¿no? Si el cliente está cumpliendo con el crédito en función al destino, ¿no? Por decir, un cliente saca o solicita un crédito para comprar vehículo, entonces tiene que ser destinado para compra de vehículos. Si es para compra de vivienda, para compra de vivienda. Ahora, cuando no le controlan nada es cuando es un crédito consumo de libre disponibilidad. En ese caso puede regalar, puede prestar lo que quiera, ¿no? Pero cuando tiene un cierto destino, tiene que ser cumplidos a la cabalidad. Por otro lado, también otro de los puntos importantes que la verificación para el caso de créditos consumo y la aplicación de las políticas específicas para crédito consumo. Verificación para el caso de créditos refinanciados. Aplicación. Tienen que cumplir de acuerdo a las normativas que tiene cada banco, ¿no? La ASFI hace estricto seguimiento a las normas y políticas que tiene cada banco, ¿no? No puede hacer de otra forma. Siguiente, por favor. Muy bien. Muchas gracias y estoy, señores participantes, dispuesto a poder, si tenemos dudas, preguntas. Muy bien, querido Liz.